Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Angamarca y estaré hablando sobre el capítulo 4 del libro de Jack Gabriel y Rey Reyes, el capítulo número 4, el cual se titula, perdón, el cual se titula Más modelos de conductas del consumidor. ¿Qué es un modelo de comportamiento del consumidor? Es, es El modelo de comportamiento del consumidor es una construcción teórica, matemática o psicológica para representar los comportamientos comunes observados entre determinados grupos de clientes, con el fin de predecir cómo se comportan en diferentes circunstancias que se parezcan. Los modelos de comportamiento del consumidor suelen basarse en la extracción de datos de los clientes y cada modelo se ha diseñado para responder una pregunta en un momento dado de acuerdo a la situación. ¿Por qué se debe tener un modelo de comportamiento del cliente? Estos modelos de comportamiento nos ayudan eh, contextualmente a tener resultados de los análisis realizados a los consumidores, ya que explica el por qué y cómo la mayoría de clientes toman sus decisiones de compra, ayudando a que el mercado pueda realizar más productos para que el consumidor los pueda comprar. De esta forma, los modelos de conducta del consumidor nos ayudan a entender y retener información, aparte de crear una base de clientes y conocer qué tipos de consumidores existen. Entre los modelos que que analizaremos, está la preferencia relevada, el consumidor como oferente del trabajo, el consumo y asignación de tiempo y las economías domésticas. Bueno, empecemos con la revelada. La preferencia revelada es un método por el cual es posible discernir mejor la opción sobre la base de comportamiento de un consumidor. La teoría de la preferencia revelada apareció debido a que las teorías de la demanda de los consumidores se basaban en una tasa muy marginal de sustitución decreciente. Esta base estaba fundamentada en el presupuesto de los consumidores que toman decisiones de consumo sobre una base del intento por maximizar la utilidad de sus ingresos. Mientras que la maximización de la utilidad no era un presupuesto controversial, las funciones de la utilidad subyacente no podían ser medidas con gran certidumbre. La teoría de la preferencia relevada es un medio por el cual se puede reconciliar también a la teoría de la demanda, creando una manera de definir las funciones de utilidad observando el comportamiento. En sí podemos decir que la teoría de la preferencia revelada son datos que reflejan el comportamiento actual de los individuos en la toma de decisiones, como por ejemplo de viajes. Estos se obtienen a partir de encuestas que permiten recoger información de las variables que explican la utilidad de distintas alternativas.
y de las elecciones realizadas. Las variables más interesantes, como se mencionaba en el caso de los viajes, son las que están relacionadas con el tiempo de viaje y el coste. Debemos tomar en cuenta que no existe información completa sobre las condiciones de mercado, lo que dificulta determinar un conjunto real de elecciones disponibles. ¿Sobre qué tres bases se determina esta teoría? Están sobre la teoría, sobre las siguientes. Primera, el consumidor, dados los precios de los bienes y la renta monetaria, gasta toda su renta monetaria. Entre la segunda, para cada combinación de precios y de renta, el consumidor elige solamente una cesta de bienes. Y la tercera, existen solamente una combinación de precios y renta a la cual se elige cada cesta de bienes. Pasemos a al siguiente modelo. Tenemos al consumidor oferente de trabajo. Perdón. En este modelo se puede notar cómo los individuos toman decisiones de consumo y a qué variables afectan a la demanda de un bien. Para ello, se debe considerar que los consumidores tienen comportamientos racionales, por lo que tanto intentarán maximizar su satisfacción teniendo en cuenta las preferencias y la limitación de su presupuesto. Precios de los bienes, presupuesto y los precios de los bienes, lo que generará una restricción presupuestaria debido a que el trabajo por el cual está él haciendo no recibe la suficiente remuneración. A partir de estas consideraciones se obtendrá una elección óptima de consumidor. Este es otro modelo sobre el cual se basa para crear el mercado, productos que puedan ser para este tipo de consumidor. En este modelo se estudiará también, o en simplificadas palabras, cómo se comporta su nivel de ocio y su nivel de consumo, lo cual estará dividida entre tres partes. Sus variables serán en tres partes, las cuales determinarán cuál es el mejor. Entre ellas, entre las variables tenemos la primera el tiempo, la segunda el ocio y la tercera el presupuesto. La siguiente que tenemos es el consumo, perdón, y asignación de tiempo. En este modelo se hablará sobre la aplicación del tiempo que tienen los individuos, debido a que en este modelo se va a sustentar los análisis del tiempo que tiene cada consumidor con el fin de que se comprendan las actividades desarrolladas por los individuos entre las áreas de ocio, entre las áreas de alimentación y las diferentes que tenemos. En estos individuos, no, este tipo de consumidor no se queda sin hacer nada en el tiempo libre que tiene, debido a que se suele consumir como por ejemplo alimentos, bienes como entretenimientos, como entre estas tenemos el teatro, eventos deportivos, socializaciones y todo este tipo de actividades diferentes al trabajo. Por lo que adquirir en este tipo de modelo en este tipo de modelo, las actividades suelen disponer de un presupuesto suficiente para que
se pueda indicar que el salario que se percibe en el trabajo es rentable. Es decir, que, por ejemplo, no serviría de nada comprar entradas para el partido de fútbol si luego no puede asistir debido a que se queda, perdón, trabajando. Otro ejemplo que tenemos es el que muchas veces compran este tipo de maquinarias para hacer ejercicio debido a que no tienen tiempo para ir a un gimnasio y llevar una vida saludable. Pero ¿qué pasa después? De igual manera, de igual manera, no hay no hay el tiempo para que incluso puedan realizar. Entonces, debido a este tipo de consumidores, es lo que también se ha hecho este tipo de modelo. El último modelo que tenemos es las economías domésticas. Este tipo de economía se basa a las hogares, entre los hogares y las familiares. Este tipo de modelo estudia y supervisa los diferentes aspectos del hogar, desde educación, limpieza, alimentos e higiene, tomando en cuenta siempre los egresos y los egresos de las personas que conforman el núcleo familiar, que claramente laboren y puedan beneficiar a las familias entre las que, en los participantes de la familia, entre los que laboren y no laboren. También analiza cómo esto influye en el desarrollo monetario de la población. En sí, la economía doméstica regula, controla, provee y satisface a los miembros de una familia de los recursos suficientes para tener una calidad de vida de acuerdo al estatus en el que se encuentre colocado debido a las circunstancias. Entre las características principales que se tiene para determinar el consumidor en el modelo de economías domésticas tenemos que la economía debe darse en un hogar o en una familia. También que se desarrolle al llevar un presupuesto y una gestión de gastos dentro del núcleo familiar para poder tener un control de esta economía. También para su estudio es necesario una investigación y registro de los ingresos que se obtienen en la familia de todas las personas que laboren claramente. También se debe estudiar y determinar los gastos y deudas. Ay, lo siento, perdón. También se debe estudiar y determinar qué gastos y deudas pueden reducirse para mejorar dicha economía. Otra característica que tenemos y que se puede decir que es la más principal es fomentar el ahorro familiar para poder sustentar las diferentes actividades que se mencionó en los anteriores modelos. Otra característica que se tiene es el- el- la cuenta de factores que se tiene para eh, sustentar las necesidades básicas como higiene, alimentación, educación, transporte, emergencias médicas y por el estilo. Y también tenemos la que fomenta la buena utilización de los recursos en el núcleo familiar, como por ejemplo se hablaba en las anteriores de recibir los ingresos. Entonces tenemos que, por ejemplo, si se sale alguien a tomar, perdón, sale a un momento de ocio y gasta más de lo que en una investigación antes se determinó que tendría como, por decirlo así, por un momento de ocio. Entonces hay un desequilibrio en la economía de ese hogar. Por eso es importante que se puedan tomar en cuenta estas características para que se pueda tener un mejor control
de la economía dentro del hogar. Esto sería todo en cuanto a los modelos de consumidor que tenemos actualmente o que se analizaba dentro de este libro. Muchas gracias.